¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde el hermoso lugar y restaurante Vino Mundo. Pensemos en voz alta. Siempre he dicho que la política es una disciplina noble, que es una disciplina que aquellos que se dedican a ella deberían tener las mejores actitudes para generar empatía y para generar un bien común en la sociedad. Siempre he dicho que aquellos que se dedican a la política seguramente no pueden ser curas, no pueden ser obispos, no pueden ser sacerdotes, pero sí pueden tener una vocación por el ciudadano, una vocación por mejores circunstancias. Eso se hereda, eso se transmite, y hay extraordinarios escritores como Edward Wilson que habla que los genes también se producen y se reproducen por aspectos de intercambio social. Hay familias que desde muy pequeños, los niños, son involucrados en la política, porque la política debe ser una disciplina inclusive familiar. De eso vamos a hablar el día de hoy en Noche sin Tregua. En la presentación del programa les hacía referencia de que la política se hereda, que la política es una disciplina sana y que muchas veces en las familias se genera ese aprecio y ese amor por la política de buen nivel. He querido hacer un programa hoy diferente y ustedes se van a dar cuenta porque es diferente. Tengo 3 invitados para empezar. Uno de ellos abogado con una maestría. Ustedes lo han visto en el programa y en otros escenarios. Me refiero a Pablo Barahona. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Un honor, como siempre. El otro es otro Barahona, pero es politólogo y es internacionalista. También ya lo hemos tenido acá. Me refiero a Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Un placer tenerte. Gracias, un placer estar. Estos 2 hermanos tienen una beta política que se la generó el maestro. Yo siempre le digo maestro porque tuve el gusto de ser estudiante de él en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Me refiero a don Francisco Paco Barahona. Don Francisco, un placer. Encantado de estar acá en tu programa. Como ustedes ven, vamos a tener un programa entre familia. Ya regresamos. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Este programa me surge la idea de hacerlo, la verdad, porque con los 3 Barahonas he coincidido en algunos medios de comunicación haciendo análisis. Y es muy común que alguna gente me hiciera referencia sobre el intercambio de ideas que tuve con alguno de ellos en algún momento, y si eran radios, que no veía la imagen,
muchos pensaban que era el mismo Barahona y que tal vez estaba contradiciendo en algún momento con algunas de las cosas que dijo en un momento. Pues no, pues son tres. Yo como amante de la política me siento orgulloso primero de que don Paco, por el cariño, por el aprecio que le tengo, le llamo así, fuera uno de mis grandes maestros en la Escuela de Ciencias Políticas, y en el transcurrir de los años tuve la oportunidad de conocer a estos dos grandes muchachos, y creo que es importante que el día de hoy tengamos un intercambio con una familia que les pregunto, cuando ustedes se toman una copa de vino, cuando desayunan, cuando cenan, don Paco, ¿se deja de hablar de política en algún momento? Sí, claro, yo creo que lo que menos hablamos es política, cuando es una reunión familiar, pero yo tengo una relación con cada uno de ellos donde sí profundizamos en temas políticos, prácticamente desde que los dos entraron a la Universidad de Costa Rica, y entonces, bueno, sin proponérmelo, y más bien contraria a mi opinión, los dos siguieron las dos profesiones que yo seguí en la Universidad de Costa Rica, uno abogado, el otro politólogo, sí. Así que eso es llamativo. Pablo me contaba hace unos días de que usted le había insistido a ellos que no estudiaran ni ciencias políticas ni derecho. Le hicieron a medias caso, porque usted tiene las dos carreras, ciencias políticas y derecho. Uno se fue por las ciencias políticas, Alejandro, y el otro por el derecho. ¿No influyó tu padre, Alejandro, en esa decisión entonces de estudiar, ser internacionalista y politólogo? Yo tenía muy claro desde siempre lo que quería estudiar, y de hecho el tema no solamente salta en términos de querer estudiar, sino también de la participación. Pablo y yo los dos también guardamos experiencias gratas en participaciones estudiantiles y más allá de eso también en temas políticos. Yo lo que sí hice después de que terminé de estudiar ciencias políticas fue estudiar también relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, procurando también ampliar los temas, pero también en una lógica más integral. Pero efectivamente la primera opinión que yo recibí es estudien otra cosa, hay muchas cosas que estudiar como para estudiar lo mismo que estudiaron los padres. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, yo no tenía tan clara la vocación, yo siempre había sido un poco más pispireto, digamos, en la juventud, y tenía, digamos, probablemente más direcciones hacia temas de negocios. Me acuerdo que me gustaba mucho el tema de turismo, y en algún momento estuve coqueteándoles con la idea de que me patrocinaran para afuera ir a aprender un poco de hotelería, y ese era un poco el telele, digamos, pero después siempre me habían visto como un poco el peleón de la familia, y pues siempre a los peleones nos empujan un poquito hacia ese, va a ser abogado. Y bueno, en los días en donde ya había que decidir en la U, con un buen promedio de admisión en la UCR, me acuerdo que era casi un privilegio poder entrar a Derecho, y bueno, tomé yo creo que una de las mejores decisiones de la vida, un tema de una ciencia que me terminó apasionando mucho, pero que además como ciencia abierta que es, se vinculaba mucho con temas comunes, porque se vinculaba con las otras dos áreas que puse de segundo y de tercero, digamos, como opción de ingreso, que era ciencias políticas y filosofía, de las que capté, digamos, en esencia, aprovechando más libremente, como esa es una de las grandes riquezas que tiene la Universidad de Costa Rica, en otras universidades, claro. Los cursos, digamos, que para mí eran más sabrosos como abogado, pero siempre con una inquietud no solo de abogado técnico, sino también un poco por el seno paterno, y también el seno del abuelo, hacia inquietudes un poco más profundas que tienen que ver con la política. Eso iba a preguntar, don Francisco, ya antes en su familia, o sea, usted ya es segunda generación política o tercera generación, ya habían, ¿verdad? Antecedentes, bueno, de gusto por la política. Mi padre... Bueno, antes de hablar de su padre. Salud. Salud, bueno. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por esta iniciativa. Salud. Me contaba de su padre. Pero me contaba que mi padre, Luis Barahona Jiménez, fue cofundador del Centro de Estudio de Problemas Nacionales, junto con Fernando Bolio y toda esa gamada. En la década del 40 fue un hombre cartago, muy comprometido con la realidad nacional, y después fue cofundador del Partido Liberación Nacional. Inclusive estuvo de primer secretario en la Embajada de Costa Rica en Madrid por varios años, nombrado por el Partido Liberación Nacional. Sin embargo, como ha pasado históricamente en Liberación, hay mucha gente que se decepciona de Liberación Nacional, y él en el año 60 fundó el Partido Demócrata Cristiano, que fue uno de los partidos que, junto con el Partido Calderonista y el partido de don Rodrigo Carazo, llegaron a construir la Unidad Social Cristiana. Sin embargo, papá no era un político, era un filósofo político.
Y entonces él se desencantó de la política práctica, de la política, digamos, parlamentaria, poder ejecutivo. Era un soñador. Y siguió en su lógica. Era un filósofo utópico, pero con un sesgo ideológico absolutamente claro. Él era de pensamiento social cristiano y profundamente comprometido con el mensaje social cristiano de las encíclicas papales. Y entonces, bueno, en esa línea él hizo una enorme cantidad de libros y yo creo que yo me nutrí muchísimo en ese pensamiento y en esa misma experiencia política que, bueno, cuando mi padre era presidente del Partido Demócrata Cristiano, yo recuerdo haber ido a Cotobruz, por ejemplo, tendría 16 años, a hacer política electoral en Cotobruz a nombre de la democracia cristiana. Bueno, ese fue un poco mi bautizo y desde entonces dije, bueno, la política, pero la buena política, no la política de la zancadilla, no la ese política programa, con P mayúscula. como este programa, con P mayúscula, esa política es lo que a mí me interesa y por eso estudié primero Derecho y después también paralelamente Ciencias Políticas y finalmente yo te diría, Claudio, aquí el abogado es Pablo. Yo soy abogado porque me gradué de abogado con una tesis sobre reforma agraria en Costa Rica, pero en mi vida profesional yo no he practicado el derecho. Me he dedicado a ser profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, sí, donde lo recuerdo a usted con mucho cariño, un hombre muy pispireto, muy bien plantado como estudiante. Y después, bueno, estuve en la Universidad para la Paz más de 20 y tantos años y finalmente, bueno, ahora los últimos años como analista político y ya pensionado en la Universidad de Costa Rica. Y en el caso de Alejandro y de Pablo, ¿hay esa influencia de la democracia cristiana o tienen alguna ideología o son de la misma ideología, tienen diferencias ideológicas? ¿Ale? Bueno, yo en mis inicios, digamos, al ruedo, vamos a decir, en la práctica política, pero siempre con la P de mayúscula, fui parte de Agentes de Cambio del Partido Liberación Nacional. Efectivamente me nutrí del pensamiento también ideológico socialdemócrata y después también me fui a capacitar en el tema de la democracia cristiana con la Fundación Konrad Adenauer y terminé haciendo un balance muy rico entre ambas ideologías en la cual identifiqué aspectos fundamentales que me parecían valiosos en la práctica política, pero terminé al final decantándome en aquel momento por más bien participar dentro del Partido Unidad Social Cristiana antes de que sucediera lo que sucedió con los expresidentes, lo que me hizo alejarme de la práctica política y más bien es en los últimos años que retorno ya con proyecto familiar, como proyecto también profesional de por medio, a volver a ver la política, pero desde una perspectiva de análisis, pero un análisis también que permita a la mayor cantidad de personas poder entender el tema político más allá digamos, del aspecto corto, de a veces de las riñas que no permiten dilucidar bien lo que hay detrás de eso. Lo que no le gustaba a tu abuelo. Claro, y hacerlo vamos a hacer accesible a una mayoría, que entienda que al final todo es política. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tiene que ver mucho con política, pero esto también tiene que irse dignificando, es una práctica que tiene que lograrse relacionar con los principios y valores que tenemos todos, y en esa práctica se enriquece. ¿Y en el caso tuyo tendrías una ubicación, Pablo, ideológica o...? No, ahí es donde empiezan un poco las diferencias. Pienso que, digamos, el menos político en ese aspecto, digamos, he sido yo, que no he tenido, digamos, ni militancias ni incursiones, digamos, muy marcadas. Históricamente, pues bueno, los dos todavía somos jóvenes, pero históricamente, digamos, yo diría, bueno, siempre fui la mano derecha en las incursiones políticas, más bien de Alejandro, que sí fue candidato a la FEUR, luego yo al Consejo Universitario, pero... Bueno, eso siguieron el paso del padre. Es correcto, pero yo siempre recuerdo que una de las grandes lecciones que le debo a mi padre, sí que también fue mi profesor, pero son lecciones que nos da, yo creo que también en discusiones un poco en casa, y es un dato de humildad que a mí como abogado me ha servido mucho y que uso mucho con mis estudiantes, aunque para uno como abogado es un poco chocante al principio, sobre todo cuando sos estudiante y te están diciendo que el derecho, digamos, es la pomada canaria y al final la tapa el perol porque somos los que mandamos, y ciertamente pues, los abogados históricamente han ejercido una cuota de poder muy importante y olvidan, digamos, más allá de la ley lo que está detrás de eso, que es un fenómeno de poder. Y recuerdo la frase
de mi padre siempre era, recuerden que el derecho es un instrumento de la política, y así igual con la economía. Y eso a mí me hacía entrar en razón entonces de que, bueno, si bien es el derecho, digamos, lo que a mí me apasionaba como ciencia estudio y como práctica profesional, bueno, siempre había un más allá que me preocupé por entender, que era un poco lo que explicaba bien Alejandro. Por eso, digamos, siempre aleo un poco de cursos de ciencias políticas, incluso más allá de filosofía, pero sin navegar, digamos, con una matrícula tan clara como la que, digamos, en algún momento sí escogió Alejandro, y siempre nos han dicho, digamos, los amigos, que aquí el más político, por lo menos de los dos, siempre ha sido, digamos, Alejandro, que hay que reconocer que ha sido un poco más beligerante, pero que, bueno, de un tiempo acá está de vuelta más, digamos, en el plano académico de análisis. Yo creo que en el fondo es una ganancia para análisis, pero una pérdida para el espacio político, ¿verdad? Yo le contaba a Los Barahona que yo tengo una anécdota muy simpática con una amiga que siempre ve el programa y que sigue mis análisis en diferentes escenarios, y que en una ocasión había tenido yo a Alejandro aquí en el programa, y Alejandro había hecho una exposición sobre un tema en el cual habíamos concordado. Y después, en un programa radial o de televisión, estuve con Pablo, y entonces la amiga me decía, qué contradictorio ese Barahona. Dice, hace unos días estaba en contra suya y ahora coincide. Digo, no, es que son muy parecidos, los dos son Barahona, los dos son Kruger, pero son personas diferentes. Y de ahí surge la intencionalidad de hacer el programa. Pero cuando encuentro también referencias, ahora que don Francisco hacía la reflexión de que les insistió en que no se hicieran ni politólogos ni abogados, y a final de cuentas no le hicieron caso, porque a veces esas cosas se traen en los genes. Como pasa siempre. Sí, pero es muy posible que también, vea qué interesante, don Francisco, también está el tema de que ambos son maestros, son profesores de la Universidad de Costa Rica, o sea, la vocación por la docencia también seguramente, hace unos días leía un libro que me impactó, de la semana pasada hablaba de eso, de este biólogo, Edward, no estoy viendo el apellido, no se me da el apellido de Edward, y él hacía referencia a que muchas de las cosas sociales parten de los genes que se generan y se transforman también en esas relaciones de intercambio familiar, que no solamente es una cuestión biológica, sino que son cosas aprendidas. Es muy posible que Edward Wilson, que sus hijos hayan aprendido también esa vocación por la docencia, desde verlo a usted como profesor. Pudiera ser, y yo agregaría que yo lo aprendí de mi padre. Porque fueron estudiantes suyos también, me contaban. Sí, fueron estudiantes míos, y yo fui al mismo tiempo estudiante de mi padre, junto con Constantino Láscaris. Ajá. Y a ver quién más estábamos ahí, Constantino Láscaris, Teodoro Larte, ¿verdad? En ese estudio general es maravilloso de los años, claro, de los años 60 y tantos, ¿verdad? Entonces sí, es muy probable, y yo quiero hacer un comentario. En realidad, mi padre, yo, y hablo por mis dos hijos, tenemos un enorme compromiso con la Universidad de Costa Rica, con ese proyecto histórico de la Universidad de Costa Rica. Creo que, paralelamente a que hemos ayudado a la Universidad de Costa Rica, la universidad nos ha ayudado tremendamente, y de hecho ya ellos son la tercera generación de profesores de la Universidad de Costa Rica. En ese marco de que a veces no tienen coincidencias, desde el punto de vista político, en una discusión, ¿dónde encontrás vos, Pablo, las mayores divergencias políticas cuando se las plantean en una cena, en un desayuno? Mira, Claudio, te lo resumo así. En el fondo, porque sí tenemos, digamos, diferencias serias, digamos, estructurales, incluso nuestra forma a veces de leer la realidad. Tenemos un dato que además a veces complica la cosa, y es que somos muy apasionados, porque aquí hay que darle pues el mérito a mi padre, que creo que es reconocido como un hombre plantado, pero usted no conoce a mi madre. Y bueno, ese segundo apellido pesa mucho, ¿verdad? Nuestra madre es una mujer alemana, y en eso es una buena alemana. Entonces, digamos, somos... Disciplinada. Sí, disciplinada, digamos, todas esas buenas enseñanzas. Yo siempre creo que uno tiene que conocer los españoles un poco para entender por qué somos como somos, y ojalá los alemanes para saber cómo deberíamos ser en algunas cosas, ¿no? Culturalmente hablando. Y entonces eso nos hace, digamos, ser muy apasionados en nuestras tesis, pero también ser bastante racionales. Sin embargo, creo que la diferencia, digamos, transversal que tenemos normalmente en el discurso, en el análisis,
a ellos yo les reconozco un poco más de optimismo, digamos, de proyección en el deber ser. Yo siempre he dicho que a mi padre, si uno lo puede adjetivar, que es un poco difícil, pero uno diría que es un gran soñador, digamos. Yo ese mérito no lo tengo tanto, yo soy, no sé si más pesimista o más realista, pero bueno, muchas veces también me jala que la realidad, digamos, de soñar, o de esa palabra que mi padre ha ensayado tanto, sobre la que ha escrito incluso, creo que es una de sus palabras favoritas, tanto así que así bautizó la finca familiar, que se llama utopía. A mí es una palabra, digamos, que siempre me ha incomodado, pero ahí es donde entra ya el sesgo de formación de abogado, y eso creo que lo hereda un poco más, digamos, Alejandro, que en su proyección, digamos, es mucho más dirigido hacia cómo deberían ser las cosas y soñar esa realidad, ¿verdad?, utópica en el hoy. Lo que a mí a veces me cuesta mucho, yo no sé si eso es ser, digamos, más cuadrado o más corto de miras, o en el fondo un poco más aterrizado, depende de dónde lo vea uno, pero en ese juego dialéctico creo que al final nos enriquecemos bastante, pero entenderás que las discusiones a veces no terminan. Son calientes. ¿Verdad? A veces se calienta también. Claro. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de las diferencias. Vamos a ver, yo creo que hay similitudes, pero también hay diferencias, y más bien eso nutre no solamente el análisis, sino la discusión, que efectivamente a veces hace que la comida se enfríe cuando compartimos una mesa. Y efectivamente a veces las pasiones suben de tono y implica también reacomodarnos, pero yo creo que todos al final de la conversación terminamos pensando en lo que dijimos en la mesa, o lo que dijeron las otros, y terminamos enriqueciendo nuestra manera de ver las cosas. Yo ahí, digamos, además de aceptar bien como Pablo un poco nos caracteriza a todos, digo que soy un soñador pragmático, porque creo que el tema idealista se tiene que tener no solo como un ideal, sino que hay que poderlo transformar en una operación, ¿verdad? No podemos simplemente quedarnos en el ser, sino también tenemos que ver cómo podemos mejorar esa realidad. Y ahí el gran reto es cómo podemos articular ese ideal, ese deber ser de las cosas, incluyendo una política que dignifique a partir de un cómo. Y de un cómo que también considere, por supuesto, el tema no solo legal, sino el tema económico, el tema sociológico, cómo podemos ir construyendo esos aspectos. Y yo creo que cuando nos hemos reunido y discutimos del tema, y cuando también los nietos nos lo permiten, porque ahora ya viene también una cuarta generación, ¿verdad?, cuyas prioridades entenderás que hasta ahora son otras, también implica más bien aprovechar esos buenos espacios al calor, digamos, de la familia. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida.
y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Abuela siempre decía que ningún zorro ve feo a sus zorrillos, pero que sí encuentra diferencias entre los zorrillos. Don Paco, ¿qué diferencia encuentra entre sus zorrillos? Mira, a mí me gustaría centrarme un momentito en la definición de utopía. Ajá. Efectivamente es una palabra que no solo me encanta, sino que me realiza, pero no utopía a secas, sino utopía posible. Si los seres humanos no tuviéramos utopías y no creyéramos que esas utopías se pueden construir y llevar a la práctica, el mundo sería una enorme desilusión. Totalmente de acuerdo. Es como una estrella que uno quiere alcanzar, que tal vez sabe que no la va a alcanzar, pero aproximarse a pero a veces se alcanza. Sí. Veamos el análisis político, entremos directo. Don Luis Guillermo Solís, hace un mes y medio, veía esto como una utopía, ahora casi, ese tema. No importa, casi imposible. Bueno, ahora la utopía está más cercana, ya no es ver las estrellas, es a lo mejor ver la luna. Entonces, la utopía siempre me ha guiado, inclusive en mis propios libros, en las clases que yo te di, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la política internacional, donde no hay instrumentos para poder manejar con disciplina y con jerarquía, con autoridad, con policía internacional y poner a todos en un nivel de comportamiento deseado. Y entonces, bueno, la utopía, la misma Organización de Naciones Unidas era una utopía, hoy es una realidad imperfecta. Costa Rica, para mí, es un país que hace 50 años, el país que vivimos hoy, hace 50 años era una utopía, casi irrealizable. Bueno, hoy estamos en el proceso de seguir construyendo ese sueño de utopía democrática. Entonces me parece que ese es un elemento, digamos, importante a la hora de aclararlo, no es utopía en el aire. De hecho, la finquita que yo tengo, bueno, es una realidad. Solo que lleva el nombre de utopía. ¿Por qué? Porque por muchos años yo deseé tener un pedazo de tierra con un paisaje maravilloso donde disfrutar de la vida. Pero mire, yo le diría que ellos se han autodefinido bastante bien. Hay chispas con frecuencia. El más arrancado es Pablo, en su manera de ser. Pero eso le da mucha más vitalidad a la creatividad, a la relación. Pero vea algo interesante que les voy a decir, esa es la primera vez que los tres estamos juntos. Yo no solo les dije... No, el honor es para mí, creo que para nosotros. Yo no solo les dije que no estudiaran Derecho y Ciencias Políticas, sino que además nunca les sugerí que fueran analistas políticos. Y de pronto yo en televisión veo a un Alejandro, un Pablo comentando. Y de pronto, bueno, yo también, y los periodistas a veces nos confunden, efectivamente. Ah, no, perdón, eso usted, don Pablo. No, yo soy Francisco. Ah, bueno, mucho gusto. No, es que quería localizar a Pablo. Eso ha sido muy agradable para mí, y sobre todo ver que... Uno se siente más contento, se lo digo por experiencia, o sea, le satisface uno más los triunfos de los hijos que los propios. Ah, sin la menor duda. Es más, mi decisión hoy es hablar lo menos posible. Sí, porque yo lo veo en mi particularidad, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas y esos triunfos que ellos van alcanzando, por más grandes pues, que puede uno haber alcanzado en algún momento, se vuelven pequeños a la par de esa identificación que empieza uno a generar. Hay un tema, Claudio, que nada más para que me parece el programa de ustedes. Pues muchas gracias, que es un privilegio, digamos, un privilegio estar acá, pero un privilegio, digamos, que se decanta de esa casualidad, digamos, de que estemos compartiendo tiempos históricos muy políticos, además, en donde, digamos, incluso los problemas jurídicos se discuten en términos políticos, así también los económicos y los grandes temas sociales. Y es un privilegio que tenemos, digamos, que es que al final discutiendo un poco nos completamos, bien lo decía Alejandro, pero también, digamos, somos muy críticos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pienso yo que pocas veces criticamos a don Francisco, digamos, porque hemos aprendido de él y sin un atrevimiento de nuestra parte, no quiere decir que a veces no le hagamos sugerencias, pero si nos llamamos o nos ponemos un mensaje cuando nos leemos, cuando algo no nos gustó, entonces creo que en el fondo ese complemento es algo que normalmente en la confianza de hermanos o de papá e hijos es un poco más afable y más fácil que la que se puede tener, digamos, en la soledad, digamos,
en la que uno se encuentra normalmente en estos oficios, en donde cuenta todo, ¿verdad? En donde cuenta no solo el conocimiento, sino también a veces manejo de escena y otros temas en los que don Francisco tiene mucha experiencia, porque yo sé hay una anécdota interesante, es que nosotros crecimos viendo a don Francisco dando conferencias, teniendo también programas de televisión, siendo analista, y bueno, yo recuerdo que para nosotros y era las muy clases normal. las pasaron muy fácil. ¿Por qué? No, digo yo, cuando papá fue profesor pasaron con cierta No, facilidad. digamos que fue una de las experiencias más traumáticas y más duras, porque además se daba cuenta es que se daba cuenta cuando uno faltaba, ¿verdad? Entonces le llevaban a la regañada a la casa, o cuando no, creo que dimos la talla y hacían un esfuerzo adicional, pero sí era un compromiso mucho mayor, porque además, que sigue pasando hoy, cuando a uno le preguntan en el fondo, bueno, pero usted sí es don Francisco Barahona, en el fondo te están imponiendo, digamos, un peso y una responsabilidad, porque hay que estar a esa altura, y que para uno, digamos, a la vez que es un orgullo, pues es un peso, igual que cuando te preguntan, digamos, usted es nieto de don Luis, y que te lo pregunta gente que fue discípulo de él, o que lo ha leído, que todavía se acuerda de él, y entonces por doble partida, digamos, uno se siente, digamos, comprometido, y cada paso es un paso de elefante en cristalería, ¿no? Alejandro, pero hay dos personas que deben estar, sobre todo una, me imagino, la madre de ustedes debe estar orgullosa, y estoy seguro que es la primera que se sentó hoy en el televisor a verlos a ustedes tres, y hay una tercera hija de don Paco y de su señora que se dedicó a la salud, se dedicó a otra actividad. ¿Cómo ha sido también esa convivencia con esa madre que me imagino que está viendo a tres de sus cuatro amores y debe estar feliz y orgullosa de tenerlos a ustedes como hijos y a don Paco como su esposa? Sí, claro. Bueno, ella es la que nos da muchas veces ese empujón, esa exigencia, vamos a ver, más pragmática, pero también al mismo tiempo más estructurada, ¿verdad? Porque como bien ha apuntado Pablo, esa herencia alemana, aunque ella tiene raíces latinoamericanas, ella pasó buena parte de su vida también en Venezuela, y entonces, por supuesto, la mayor parte de su vida la ha vivido acá. Entonces, si habría que definirla, uno diría que es costarricense por decisión. Pero más allá de eso, es quien permanentemente nos empuja y quien nos llama la atención. O sea, sigue siendo la persona que nos jala la oreja. A los tres. Es más, a los cuatro. A los cuatro. No, yo creo que ha sido un aporte muy interesante, y ella es una mujer no solo muy trabajadora y de gran empuje, sino también es la que muchas veces como decimos en las casas, nos pone a correr, ¿verdad? Nos pone a decir, bueno, a ver, y es muy crítica ella también con nosotros. Ella no es una mamá donde todo está bien, más bien donde también nos exige, y yo ahí creo que comparten, vamos a decir, los dos, mi padre y mi madre, ese elemento, porque déjeme decirle también una cosa, cuando yo fui estudiante de mi padre y me tocó reclamarle alguna nota, fui 2 veces estudiante de mi padre en 2 cursos distintos en la carrera de Ciencias Políticas. Con apelación ante... Le llegué a apelar, y la respuesta... La superior era mi madre. Exacto, ya ahí en alzada no había nada más. Pero la respuesta de él fue, yo sé que puedes dar más. Y frente a eso, ya de alguna manera se acababa el reclamo estudiantil, ¿verdad? Y empezaba la comprensión de hijo, ¿verdad? Y efectivamente nos exigió muchísimo, todavía me está debiendo algunos puntos, pero bueno, más allá de eso, las lecciones siguen día a día. Sumarte una cosa nada más, y es que doña Irene muchas veces también es la voz disonante que hace buen equilibrio, porque yo diría, aunque me regañe después, es la más chosquilla de toda la familia. ¿Ah, sí? Es la más beligerante en términos creo yo... hay una influencia mayor sobre vos. Políticos. Y bueno, no, es interesante porque mi mamá, digamos, en sus términos, como buena alemana, es muy decidida. Entonces es muy interesante porque la lectura, digamos, política, cuando se suma a la discusión ella, o cuando se suma ya el resto de las señoras, digamos, de la familia, pues empieza ya a quebrarse, tal vez a no resultar necesariamente tan académica, pero definitivamente mucho más enriquecedora, porque a veces nosotros que vivimos de este lado del mundo, ¿verdad? De leer la política un poco desde adentro, de vivirla y a veces de provocarla, nos perdemos de esa lectura, digamos, del que la está viviendo, digamos, como escenario, ¿verdad? O sea, como auditorio.
y en ese tanto yo creo que doña Irene también muchas veces alimenta, aparte, como decía Alejandro, si es una buena crítica, aunque también hay que decir que es yo creo, por lo menos en el caso de nosotros dos, nuestra principal fan, ¿verdad? Es decir, y creo que sí debe sentirse orgullosa. Tú me contabas una anécdota fuera de cámaras con un político que te quiso reclamar un análisis que hiciste. Yo creo que sería importante que se la contaras a los televidentes. Bueno, parte de esa confusión en términos de la participación nuestra en diferentes líneas, pero a veces también en donde confluyen, fue que me llamó algún político a reclamarme alguna declaración mía en términos del análisis, y al preguntarle yo a cuál declaración... ¿Pero acostumbran a hacer? La verdad es que es la única vez que me ha pasado, varias veces. Pero para yo poderme ubicar en el contexto de cuál era el reclamo, le pregunté qué medio era el que había publicado, porque también aquí hay que decir que uno hace un análisis, pero en el cual también hay que considerar que el medio también decide qué publica de ese análisis que hicimos. Y en ese contexto me llamó para hacerme el reclamo, y cuando le pregunté qué medio, le dije que no había dado declaraciones a ese medio, y caí en la cuenta y le dije, ¿usted podría por favor verificar cuál es el nombre del analista que publican? Y efectivamente era Pablo. Entonces le dije, bueno, yo no puedo recibir ninguna crítica por lo que diga Pablo o lo que diga mi papá, respondo por lo que digo yo, ¿verdad? Y bueno, de ahí ya se disculpó y procedió a finalizar la llamada. Pero no sin antes que yo le explicara a él, no solamente la crítica que yo hacía, sino también la necesidad de que entienda que esas críticas tienen que fortalecer la acción política, porque precisamente eso es lo que ha ido desconectando al costarricense de la esencia de la política con P mayúscula. Yo creo que el panorama podría ser riquísimo y seguir hablando de esos intrínculos familiares, pero yo creo que el televidente no me perdonaría, y yo terminaría frustrado en este programa si no hablamos de política, ¿verdad? Eso sería imperdonable tener a ustedes tres aquí y no tocar el tema. Don Paco, usted hablaba hace un rato de esa utopía que fue este país y que en algún momento se empezó a acercar a esa estrella que yo decía y que de repente tal vez ha perdido el rumbo. ¿Cómo ve el panorama general del país hoy en día? Mire, lo veo crítico, pero no crítico con desaliento, sino crítico con posibilidad de cambio dentro del marco de nuestra democracia. Creo que el que vayamos a segunda ronda es un enorme beneficio. Por un lado tiene usted toda una escuela cívica de formación política, porque no solo va a ser en la campaña de noviembre a febrero, sino hasta abril. Entonces ahí es una cátedra abierta de discusión, de formación. Los ciudadanos ven a los candidatos, no solo a los candidatos presidenciales, y entonces efectivamente hay una ebullición política, pero al mismo tiempo los ciudadanos se dan cuenta lo esencial de una democracia, que ellos son los soberanos, que son los votantes los que toman las decisiones esenciales de cambio de rumbo de un país o de mantenimiento de rumbo. Esa es la dicotomía que tiene este país y que va a resolver en el próximo 6 de abril. Pero de aquí para atrás, realmente tenemos por lo menos 30 años, y no es solo un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno, digamos, del mundo libre, entre comillas, del mundo occidental, mundo capitalista. El péndulo se ha ido hacia los extremos de pensamiento conservador, pensamiento que fortalece el capital en esencia por encima del ser humano, que es la razón de ser no solo de las democracias, sino de las sociedades y del futuro de la misma política. Y eso es lo que nos ha pasado en Costa Rica. Costa Rica teníamos desde, no del 48, la guerra civil, desde antes, desde las reformas del doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, y por supuesto don Manuel Mora, allá en el año 40, 41, 42, hasta más o menos la década del 70, Costa Rica fue una sociedad solidaria, se abolió el ejército, desarmada, pacífica, con vocación de derechos humanos y con gente, sus ciudadanos, orgullosísimos de nuestra realidad. Pero además era una sociedad con capacidad de participación, de ascenso social, sean las universidades, los colegios. Yo mismo recuerdo cuando yo fui presidente de la Federación de Estudiantes, estoy hablando en Alcoa, el tema de los años 70, yo nunca pensé un segundo en que iba a trabajar yo una vez que me graduara de abogado o de politólogo.
yo sabía que yo iba a trabajar y no solo yo, cualquier estudiante de la Universidad de Costa Rica. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día la gente que se gradúa no está tan segura de conseguir trabajo y algunos pasan años sin conseguir trabajo. Entonces lo que tenemos es hoy en día una sociedad en crisis, porque a lo mejor el sistema democrático que abandonó lo social y se fue y se inclinó hacia lo económico está generando una sociedad desigual, una sociedad donde aumenta la pobreza, donde no se resuelve el número, la reducción de la pobreza, aumenta la equidad. El capital se concentra en pocas manos, mientras la pobreza aumenta. La sociedad se está dividiendo, ya no somos una sociedad solidaria. Entonces, bueno, en esa lógica, sin hablar de corrupción, sin hablar de narcotráfico, sin hablar de inseguridad, de esos otros plus, que además son ingredientes para esa dinamita que puede poner en estallido nuestra sociedad, bueno, nos encuentra este momento coyuntural de las elecciones en este año 2014. Y entonces, bueno, yo creo que la sociedad tiene una oportunidad. Vamos a ver si esa sociedad se apunta mayoritariamente a una especie de continuismo, que digámoslo con franqueza sería la reelección de un tercer gobierno del Partido de Liberación Nacional, o si opta por un cambio que todavía no está muy claro, pero que permitiría a la sociedad costarricense reorientarse en lo que es lo esencial, la solidaridad en lo social. Para que todos me entiendan, un poco el mensaje del nuevo Papa Francisco, la solidaridad, la ética de la solidaridad, la capacidad de construir una sociedad basada en lo humano y no solo basado en lo económico. Y yo creo que por ahí anda esta dinámica, así que es doblemente interesante el estar comentando estos temas. Por ese miércoles que costó tanto madrugar, por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida, cuidémosla. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715.
Y en ese marco que nos hace tu padre, Alejandro, sobre la situación nacional, ¿qué encontrás vos ya en esta segunda etapa, en este segundo tiempo de nuestras elecciones? ¿Hay posibilidades de reencontrarse con ese camino? ¿Hay posibilidades de cambio? ¿Qué ves vos? ¿Qué estás leyendo que pueda pasar el 6 de febrero? Bueno, en primer lugar, yo quisiera abonar a lo que bien apuntaba mi padre, a otro aspecto también importante. Toda esta realidad que está sucediendo en Costa Rica, hay que verla también en un contexto internacional que es convulso. Y no lo hablo solo en materia económica. Vemos que cada vez más a lo largo y ancho del planeta hay incomodidad por efectivamente las consecuencias del modelo de desarrollo que hemos seguido. Y quizás el tema principal es efectivamente, él lo señalaba en términos del tema de la solidaridad. Yo lo planteo en términos de equidad, que lo complementa, ¿verdad? Hay una pésima distribución de la riqueza. Con esto no quiero decir que tengamos que distribuirla toda en partes iguales, no se trata de eso, pero sí se trata de buscar un modelo de equilibrio que nos permita generar las oportunidades suficientes, como eran antaño, para poder ser una sociedad que efectivamente, cuando digamos feliz, es porque encuentra opciones de desarrollo. Pero yo quiero decir también una cosa importante de cara a esta segunda ronda. Yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado importante en términos de la ciudadanía, que nuestra democracia hoy no puede reducirse solamente a la participación electoral, sino que es fundamental la participación en otros espacios ciudadanos. Fíjese usted que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el año pasado publicó un estudio en el cual lastimosamente Costa Rica ocupa el lugar donde los costarricenses participamos menos en la solución de nuestra realidad. Solo un 14% de los costarricenses se involucran en algún aspecto, y estamos hablando no solo de partidos políticos, estamos hablando del tema deportivo, estamos hablando del tema religioso, el tema comunal, y la solución de los problemas, claro, que pasan por el gobierno, probablemente sea la piedra angular, pero cada vez más pasa por la acción ciudadana, por esa participación, más allá de los partidos, ese involucramiento ciudadano. Yo creo que como sociedad el gran reto está planteado ya en términos no solo de hacer referéndums alrededor de TLCs, sino de temas trascendentales para nuestro país, donde la Asamblea Legislativa muestra claras evidencias de no tener esa capacidad. Pero déjeme también decirle una cosa muy importante a la ciudadanía de cara a esta segunda ronda. Yo creo que esta segunda ronda nos va a nutrir muchísimo. Primero porque la primera ronda fue una campaña muy corta. En realidad calentó en enero. Diciembre estaba muy fría. Y hubo muchos temas que se quedaron por fuera. Muy dispersa, tantos candidatos. Y como que los candidatos como que quisieron focalizarse en ciertos temas donde más bien repitieron. Y entonces nos quedaron muchos temas fuera. Están en zonas muy comunes, la mayoría. Que ahora en términos de una segunda ronda nos permite concentrar el foco ciudadano, no solamente en términos de cada candidato y sus propuestas, sino también en los equipos. Y eso a mí me parece de la mayor importancia, porque va a implicar un nivel de exigencia ciudadano a los candidatos y a sus partidos políticos, pero también a los que no van a participar directamente en esta segunda ronda, de efectivamente lograr identificar lecciones. Y lecciones hay muchísimas, no termino solo de redes sociales, del impacto de los debates, del tema de los anuncios publicitarios, sino en términos de las encuestas también, gracias, sino también en términos de qué fue lo que se despertó al final para que el resultado fuera para algunos sorpresivo. Yo creo que aquí estamos en un punto de quiebre de la sociedad costarricense donde tenemos que encontrar el cómo. Y para aterrizar a tu pregunta, yo creo que esto tenemos que aterrizarlo, y así como quedó la Asamblea Legislativa, nos obliga como país a sentarnos a dialogar y tomar decisiones comunes. Ya nadie tiene la capacidad de imponerse a la otra parte. Correcto. Hoy día es absolutamente imprescindible y necesario sentarse. Es obligatorio. Primero con los sectores, no estoy hablando de sentarse solo los partidos y sus dirigentes, no, los sectores muy diversos, cada vez tenemos más cantidad de representación en esos sectores, y buscar no solamente el país que queremos, sino los objetivos en cada uno de los sectores, y ponernos a trabajar no solo en términos de lo que le corresponde al gobierno, sino en términos ciudadanos. ¿Cuál puede ser nuestro aporte a cada una de esas áreas de interés que los costarricenses tienen, pero que también anhelan? Y ese espacio es el que nos permitiría recobrar no solamente un rumbo, sino aspirar, vamos a decir, a esas utopías posibles. Los costarricenses podemos dar muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a dar, pero eso solo con trabajo se logra. Totalmente de acuerdo. ¿Y tu visión sobre esa segunda ronda, Pablo?
Es difícil. El análisis tuyo está medio sesgadillo. Es difícil. Porque ha sido nombrado Pablo como vocero, que a mí me alegra, en el Partido de Acción Ciudadana, hace algunos días, en los temas de justicia, y me alegra porque me parece que la política tiene que rejuvenecerse y con gente con la calidad que vos tenés. No, muchísimas gracias. Sí, por eso ha sido todo un honor y un encargo pesado, pero que le hemos aceptado a don Luis Guillermo, porque si bien es un poco más cómodo hablar y analizar, pues a veces hay que meterse y, como bien decía Alejandro, pues tratar de transformar esa realidad. Ahora, me preguntas sobre segunda ronda, y bueno, a riesgo de tener que decir y que sea lo más cómodo, además, idem, porque ya estos dos dijeron casi todo lo inteligente que se puede decir sobre segunda ronda. Hay un elemento nada más que yo sumaría a todo eso que ya han dicho para no repetir y no aburrir al televidente, y es que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo, lo hemos discutido también en algún momento, Claudio, que es el nivel de superficialidad, digamos, que está imperando en términos generales, no solo en el debate político, sino en la conducción, digamos, de los asuntos públicos, ¿verdad? Por eso, digamos, programas y esfuerzos como este que vos has asumido me parece que es central, porque si algo rescato también de lo que ha dicho Alejandro y mi padre, es que el costarricense, digamos, tienen que empezar a tomar acción política desde su barrio, desde su comunidad, desde su escuela, desde su trabajo, y eso implica ocuparse de informarse, primeramente, de informarse con grado de profundidad un poco mayor, porque lamentablemente lo que vimos en esa primera etapa de la campaña sí fueron discusiones muy marcadas, hay que decir, por algunos medios de comunicación con énfasis muy comerciales, con algunas agendas interesadas de entre la gresca, los partidos políticos, que nos llevaron hacia temas que tal vez estaban soslayando los temas políticos estructurales y realmente importantes. Es decir, cuando de pronto aquí se convierte el tema ideológico de vuelta en una discusión casi de discurso macartista que teníamos, ya habíamos pensado algunos que se había terminado ya hace casi 20 años, y de pronto vemos que ese es el tema sexy, el tema fashion, el gancho, digamos, para convencer o para alejar a los votantes, pues en el fondo se está distrayendo la atención, y es casi como poner al elector a ver las hormigas mientras atrás le están pasando los elefantes. Y bueno, eso solo se puede cuando el elector no se previene sobre esas, digamos, malas intenciones o desatenciones, en las que hay que decir, hay responsabilidad compartida, porque no solo algunos medios de manera muy superficial y comercial señalan temas que no son los más relevantes, ¿verdad? El desfile de modas, digamos, ¿verdad? En la política, sino que también los partidos políticos ahora están cayendo en la trampa, incluso los partidos políticos, digamos, nuevos, caen a veces en la trampa, hay que decirlo, de discutir sobre esos temas que no nos llevan a resolver los problemas de fondo, y que, bueno, al final son los problemas que están escindiendo, nada más para terminar, retomando un poco lo que decía don Francisco y agregando algo más, porque insisto, no tendría mucho sentido repetir lo que bien han dicho, y es, hay una separación, una decisión, una polarización social, digamos, que está muy marcada con estudios como el que decía Alejandro, el Estado de la Nación, la Universidad de Costa Rica. Ayer IDESPO hacía una lectura importante de la Universidad Nacional también diciendo que el costarricense se siente también escindido, y políticamente me parece irresponsable que hoy la agenda también de los candidatos que pareciera que quieren ensayar otra vez desde Liberación Nacional en la segunda vuelta es pobres contra ricos, izquierda contra derecha o progresistas contra conservadores. Me parece eso irresponsable, porque termina de dividirnos más en la segunda división, que ya no es la división social o socioeconómica, sino la división política. Y entonces de pronto los costarricenses estamos viviendo de espaldas los unos a los otros, ¿verdad? Y eso es terrible en términos de que no resolvemos nuestros problemas, porque si algo queda claro del mandato político del 2 de febrero último, es que no podemos seguirnos dando la espalda, y el mandato a los futuros gobernantes de, señores, siéntense a la mesa a discutir, no estamos empoderando a ninguno para que tomen las decisiones en soledad. Eso es muy bueno, porque va a transparentar la gestión pública. A mí eso me llama mucho la atención, y ahora que Alejandro lo ponía en el tapete, que organismos internacionales dicen que Costa Rica es el costarricense el que menos participa en organizaciones. Nosotros los analistas políticos constantemente decimos que el ciudadano está exigiendo participación. A veces me queda la duda de si eso es tan cierto, porque veo a un ciudadano, como vos lo planteabas, muy apático, ¿verdad? ¿Siempre fue así, don Paco? No, yo le diría que no. Si nos vamos con perspectiva histórica, la década del 40 fue mucho más intensa, en términos inclusive de democracia de la calle, de capacidad de establecer diálogos
y de llegar a acuerdos. Inclusive, bueno, los polos opuestos, recordemos que la década del 40 es la década de la Segunda Guerra Mundial, de la polarización tremenda ideológico en el planeta, desde una perspectiva de un fascismo, nacional socialismo, tremendamente radical, inclusive con todos los crímenes terribles en relación contra el pueblo judío, los gitanos, etcétera. Y por otro lado, el marxismo, que tenía a la Unión Soviética como su gran revolución, y un poco la mexicana también en esa lógica, y bueno, los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que finalmente surgen como triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí se desdibuja la lucha ideológica, y eso permite algo que no está planteado en esta elección, todo lo contrario, que se le quite aquello de horrible, de propaganda come chiquitos, que posteriormente vamos a vivir con el inicio de la Guerra Fría, ¿verdad? Ya a partir de la década del 50. Entonces, en Costa Rica, la década del 40, desde mi perspectiva, es una época riquísima en participación ciudadana, riquísima en gente que, dominando desde la política, puestos de responsabilidad política, dan pasos gigantescos para construir una Costa Rica que antes de eso era igual al resto de Centroamérica, incluyendo teníamos ejército. El 85% de los costarricenses no tenían calzado. La tasa de analfabetismo era superior a 75% en la década todavía del 50. Esa enorme revolución que permitió la nueva Costa Rica, la Costa Rica, digamos, que emerge de la década del 40 con la aprobación de la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, las garantías sociales en la Constitución. Esa Costa Rica va a continuar creciendo, perfeccionándose, inclusive por el mismo Partido Liberación Nacional, por don Pepe Figueres, Daniel Oduber, más o menos hasta el 70-80. Y a partir de ahí viene un frenazo, viene un reacomodo de las fuerzas políticas, donde las fuerzas políticas se ven como enemigas, pero al mismo tiempo surge un bipartidismo vicioso, donde por encima de la mesa, por debajo de la mesa, se ponen de acuerdo en los intereses de cada partido, esos dos partidos, PUS y Liberación Nacional, establecen como sus propios intereses, y entonces ahí la democracia sufre un frenazo y empieza a bajar, y llega una corrupción todavía mucho más fuerte que la que existió también durante la década de los años 40. Entonces vea usted que esa Costa Rica, producto, digamos, de la contribución de todas las familias ideológicas, es un poco lo que por lo menos yo anhelo como utopía posible, y que creo que está presente en este proceso electoral. Entonces, esto podría ser un fin de un ciclo, pero no necesariamente el inicio del próximo. Probablemente el próximo presidente le toque un periodo muy difícil, un periodo donde, aunque él como Poder Ejecutivo tiene la presidencia, no gobierna, y tiene que gobernar a través del diálogo. Bueno, de ahí pueden surgir cosas muy positivas, pero podrían surgir contradicciones tremendas, y entonces nuestra paz y nuestra estabilidad podría alterarse. Pero en todo caso, lo único que yo reconozco como válido en las ciencias sociales, como una ley permanente, es la ley del cambio. Un poco lo que decía Mercedes Sosa, todo cambia. Y todo cambia permanentemente. Ojalá que cambie para bien, y ojalá que esta coyuntura, con esta enorme participación ciudadana que se despertó en este proceso electoral, continúe en abril y esté presente en el resto. Yo diría, para finalizar, que es muy posible que Costa Rica y sus habitantes sean consultados vía plebiscito con mucha más frecuencia en los próximos años. Y entonces que nos acerquemos un poquito a aquella frase de la Suiza centroamericana. Ustedes saben que en Suiza la población es consultada prácticamente cada 2 o 3 meses en varios temas. Hay un gobierno realmente del pueblo. Bueno, sin llegar tan lejos, en Costa Rica nos hace mucho falta que las decisiones las tomen los electores, los pobladores, y no representantes en el Congreso, que con frecuencia ni siquiera sabemos los electores quiénes llegan a la Asamblea, y por eso el desprestigio de la Asamblea Legislativa. Hay espacio, en un minuto, Alejandro, para esa utopía que plantea tu padre. Yo creo que si no hay ese espacio, vamos a seguir donde estamos, y nos vamos a seguir quejando de una realidad que nos incomoda, pero que nos obliga a cambiar. Yo creo que tiene que haber espacio, pero tiene que haber también espacio de frente, encima de la mesa, y con una convocatoria a los distintos sectores, a las diferentes fuerzas nacionales, que no se quede solo en el diálogo. Eso tiene que pasar al acuerdo. El acuerdo tiene que pasar a acciones, y tiene que haber un seguimiento.
Y si no se articula, digamos eso, en términos de un proyecto país, ya no de cara solo a una administración, sino a los próximos 10, 15 años, vamos a seguir topándonos cada vez que nos damos vuelta con una pared o con una puerta. Yo creo que tenemos que abrir los espacios para lograr encontrar ese norte. Y vos, que sos más crítico, más pragmático, menos soñador, ¿hay espacio para ese? Yo creo que va a ser un espacio, digamos, yo creo que va a ser estamos en un punto de inflexión, como decías, pero que además implica una transición que no se va a dar muy rápido y que suscribo lo que decía don Francisco, si no se trabaja muy bien, digamos, puede que el péndulo más bien regrese con más fuerza, digamos, a ese manejo de agua tibia que hemos tenido hasta el momento. Yo pienso, sin embargo, que hay un cambio que es inevitable y que sí nos asegura que las cosas tienen que cambiar, digamos, a fuerza. Y es que pienso que estamos en un momento de cambio también de transición generacional. Es decir, la política se está también refrescando, los analistas son toda una nueva camada que vienen con nuevos criterios, la academia, digamos, muchos se han pensionado y nos han ido dejando, digamos, a nueva generación de profesores también las sillas y el podio académico para dar nuevas ideas, para imprimir nuevos estilos. Los jóvenes hoy se están atreviendo a asumir redes sociales, tiene una gran incidencia, digamos, el padrón electoral está conformado por muchísima gente joven y la gente piensa diferente, y pienso que además el joven hoy se está atreviendo a participar, pero además a tomar las cosas con un poco más de seriedad, en términos de una generalización en el análisis, pero en términos generales yo pienso... Una juventud más comprometida. Claro, y yo pienso que eso en términos políticos va a ser muy favorable, por lo menos para que la discusión se enriquezca y para que la gente se cultive un poco más en términos políticos, y eso implique que los políticos también, al sentirse más expuestos con un trabajo también de prensa, que también es de nueva generación, de nuevo cuño, mucho más atrevida, pueda sentirse liderazgo político mucho más controlado, mucho más coloreado, y eso va a obligar a que se transparente la administración pública, que creo que es parte de lo que nos ha estado faltando, ¿no? Creo que eso es lo que hemos estado haciendo en este programa casi por 2 años, que es generar cultura sobre lo que es la política con P mayúscula. Yo agradecerle a los 3 la presencia. Maestro, a usted decirle que ha hecho un aporte, usted y su esposa, Irene, fundamental a este país, que es 2 vástagos comprometidos con un país y con un cariño profundo a esta tierra que muchos compartimos. Lo felicito. Muchísimas gracias. Y qué honor tener a los 3 aquí, y nos vamos a seguir viendo. Y hemos venido con mucho afecto. Muchas gracias, para vos. Muchas gracias. A ustedes un agradecimiento por haber estado con Noches sin Tregua. Si se les perdió algo, si quieren recomendar este programa mañana a las 6 o a las 2 de la tarde, lo pueden ver, y si no, todos los miércoles recuerden que YouTube lo subimos. Un abrazo a la distancia y nos vemos en 8 días. Gracias.